perseguidores y ahogada en el vino del furor de su fornicación. Así lo dice Apocalipsis 17:6 y 18:24. Pero vamos acá, algo más directo, más grato, porque los veo desde aquí. Desde aquí se ven las cosas diferentes, hermanos, diferente. He visto repetidas veces diciendo, acaba ya. Ya vamos a acabar. ¿Cómo se conecta el banquete de Belsasar con el banquete de los siglos? Apocalipsis 19:9. Vamos a leer todos, por favor. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Mateo 26:29. Os digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, cada vez que ustedes se reúnen en la cena del Señor, están participando simbólicamente en ese nuevo momento cuando el Señor participará con sus redimidos. Y pensar que cuando llega la noticia, vamos a tener tal sábado, Santa Cena, se escabullen, evitan, no vienen. ¿Por qué? No soy digno. ¿No soy digno de qué? Ese es un menosprecio, hermanos, a la cena del Señor. Un menosprecio. Y no saben cuánto pierden. ¡Qué tragedia! Bueno, aquí dice el Señor en el 26-29 de Mateo, os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando Jesús estableció la cena del Señor, Él les dijo que ese recuerdo de la redención en el Calvario sería recordada para siempre en los cielos con los redimidos. Apocalipsis 19:7-8. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Lucas 14:15-24 está esa parábola grandiosa. Y si resumimos, dice ahí, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. Felizmente, la iglesia de Melrose Park no se excusa en esas ocasiones. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. Pero la cena se realizó, y ustedes saben cómo. En Mateo 22:14 dice, un rey hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero estos no quisieron venir. Entonces el rey dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Pues bien, con respecto a la fiesta de las bodas del Cordero, hay un montón de interpretaciones. Los preteristas nos dicen que las bodas del Cordero ya ocurrieron cuando Dios tomó su iglesia como su nueva novia después de divorciarse con su esposa infiel Israel en el año 70. Y ustedes saben que toda interpretación preterista no es correcta, porque considera a las profecías de la Biblia, y especialmente a las Daniel y Apocalipsis, como algo pasado de moda que no tiene ninguna relevancia ni significado correcto para la iglesia. Los idealistas, ¿qué es lo que dicen los idealistas? Bueno, ellos dicen que la fiesta de bodas es la felicidad espiritual actual que ahora disfruta la iglesia. ¿Qué felicidad espiritual pues disfruta la iglesia, hermano? Por favor, cada día está en líos y pendencias. Felizmente la iglesia de Melrose Park no. Futuristas. ¿Qué dicen los futuristas? Los futuristas dicen que es la unión de Cristo y la iglesia al final del juicio de Dios, que sería justo antes de la
parusía. Antes de la parusía. ¿Y qué es la parusía? La segunda venida de Jesús. Parusía, ya les hemos dicho que parusía es el término técnico en el Nuevo Testamento que describe la segunda venida de Jesús. Pues bien, ¿qué dicen los historicistas? Nos dicen que es la unión de Cristo y su iglesia en la parusía y ocurre en el cielo. No olviden esto. Está vinculado con todos los eventos asociados con el reino escatológico de Dios. No olviden de esta interpretación jamás. Es la historicista. Las demás solamente estamos mencionándolas como referencia para que cuando alguna vez les digan, un momentito, no, así no es. La gran cena de Dios. ¿De qué hemos estado hablando antes? ¿De qué? ¿De qué? De la cena de bodas del Cordero. ¿De qué hemos estado hablando? De la cena de bodas del Cordero. Pero aquí hay otra cena, la cena del gran Dios. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos para la cena del gran Dios. Apocalipsis 19, 17. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid y reuníos de todas las partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. ¿Cuál es el menú de la cena del gran Dios? Miren lo que dice la Escritura, Apocalipsis 19, 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y lo mismo dice Ezequiel: comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y Ezequiel todavía sigue diciendo: y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y Apocalipsis 19, 21 dice: y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál es el menú de la cena del gran Dios? Es la destrucción de los impíos. Vamos a entender esto. Lo que aquí en esta noche estamos hablando son de las dos cenas apocalípticas: la cena de bodas del Cordero y la cena del gran Dios. ¿Está claro? Uy, pero qué cosa yo estoy viendo acá ya en una forma, pero que me asusta. Pero me sobrepongo al susto y sigo. La cena de bodas del Cordero, presten atención, la cena de bodas del Cordero se celebra en el cielo. La cena del gran Dios se realiza en la tierra. La cena de bodas del Cordero se celebra después de la victoria del Cordero. La cena del gran Dios se realiza después que los reyes son derrotados por el Cordero. La cena de bodas del Cordero se realiza con Cristo, sus redimidos y sus ángeles. La cena del gran Dios se realiza presentes, obligados, Satanás y sus demonios. La cena del Cordero se realiza cuando se une a su iglesia el Cordero en la Nueva Jerusalén y participan solo los que se hallan en el libro de la vida. Cada vez que ustedes canten, hermanos, cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna, cuando lleguen los alados ante el magno Redentor y se pase lista yo,
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, solo los que se hallan en el libro de la vida, solo los que se hallan en el libro de la vida. Participan solo pocos de los muchísimos invitados. A lo largo de la historia del mundo, hermanos, ¿cuántos han sido invitados para la salvación? ¿Y cuántos han respondido? En cambio, en la cena del gran Dios participan todos los invitados, no falta uno. En cambio, la cena de bodas del Cordero es gloriosa y llena de júbilo, en tanto que la cena del gran Dios es tétrica, lúgubre y macabra. ¿En cuál de estas dos cenas quieres estar, hermano? ¿Están entendiendo, hermanos? No se confundan la cena de bodas del Cordero y la cena del gran Dios. Vamos a leer todos, por favor. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios poderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. ¿Quiénes son, hermanos, los convidados a la cena de bodas del Cordero? Miren ustedes cómo la Escritura nos da una larga lista de estos. Es una muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de túnicas blancas. Aquí nomás, hermanos, ¿cuántas naciones estamos representados en este grupito pequeño? Hay por lo menos 6, pero hay más de 1,600 en todo el mundo. Todas ellas estarán representadas en la cena de bodas del Cordero. Son los redimidos de todos los tiempos y edades, de cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son? Los salvados que en todas las edades no han amado sus vidas hasta la muerte. Los que fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que mediante la gracia de Dios han alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su señal y sobre el número de su nombre. Aquellos en cuyas bocas no ha sido hallado engaño. Los 144,000 redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los redimidos de Jehová que vuelven a Sión con alegría. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El remanente de Dios de todas las edades. La iglesia adventista del séptimo día que